aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas le bañaba los pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, el calendario litúrgico nos ayuda a entrar en varios aspectos muy importantes, muy novedosos de nuestra fe cristiana y católica. Se vienen celebraciones muy bonitas de los santos y de las santas de Dios que destacan virtudes
y que destacan enseñanzas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Se viene, por ejemplo, la celebración de San Jerónimo, cuya vida está vinculada a la Biblia. Se viene la celebración de San Francisco de Asís. Esta parroquia tiene precisamente orígenes franciscanos y tendremos que celebrarlo, destacando lo que universalmente representa este gran santo de nuestra iglesia. Y se viene también, entre muchas otras festividades, se viene también el día en que la iglesia recuerda y celebra a Santa Teresita del Niño Jesús. Y quiero precisamente retomar una enseñanza de Santa Teresita para poder meditar en este evangelio que acabamos de escuchar. Ya hablar de Santa Teresita, aunque uno no conozca mucho acerca de su vida, pero hablar de Santa Teresita ya nos sugiere alegría y nos sugiere pureza y nos sugiere también una especial entrega a Cristo Jesús. Puede ser que no conozcamos los detalles, los pormenores de su vida, pero hablar de Santa Teresita ya evoca una de las principales virtudes de nuestra fe. Y esta mujer, que podríamos decir estaba entregada, estaba fascinada, estaba enamorada de Cristo Jesús, cuando escuchaba este evangelio sentía que algo se le movía en la vida, ¿verdad? Como que al principio, al meditar en este evangelio, ella se quedaba con más dudas, porque ella decía, bueno, yo no he pecado tanto como esta mujer pecadora, yo no he pecado tanto. Y el evangelio dice que al que se le perdona mucho, ama mucho. Eso es lo que plantea Jesucristo, ¿verdad? Porque esa mujer fue muy generosa, esta mujer fue entregada, esta mujer tuvo la sensibilidad de arrojarse a los pies de Cristo Jesús. En cambio, el fariseo solamente miraba circunspecto. El fariseo se mantenía a la distancia, juzgando, criticando tanto a la mujer como a nuestro Señor Jesucristo. Así que ante una escena tan conmovedora, donde por un lado está la dureza, la frialdad de corazón de un fariseo, y por otro lado la entrega, la conversión, el deseo de cambio de esta mujer, decía Santa Teresita, bueno, ¿qué pasa con los que no hemos pecado tanto? ¿Tenemos que pecar mucho para que Dios nos ame mucho? Y así, de manera atrevida, ella presentaba esta cuestión, ¿verdad? ¿Qué pasa con los que han llevado una vida diferente y no han pecado tanto como esta mujer pecadora? Porque Jesús dice, al que se le perdona mucho, ama mucho. Y así, planteando esas inquietudes respecto de este evangelio, pues le llegó la inspiración, ¿verdad? Como sucede en la vida de los santos, y nos da una enseñanza que nosotros jamás debemos olvidar. Le llegó la inspiración porque ella entendió, no se necesita cometer muchos pecados para que entonces estemos seguros de que Dios nos va a amar mucho, como sucedió en el caso de esta mujer pecadora. Ya que esto decía Santa Teresita, Dios me ha perdonado por adelantado. Así resolví esa inquietud. A mí, Dios me ha perdonado por adelantado. Es decir, Dios se ha metido en mi vida para que no caiga tan bajo.
Dios me ha amado tanto y Dios me ha preservado para que no caiga en situaciones horrendas en la vida. A mí, a diferencia de esta mujer del Evangelio, Dios me ha perdonado por adelantado. Me ha llevado en la vida, me ha guiado de tal manera que me ha apartado de situaciones sumamente peligrosas para mi espíritu. Y así quedaba en paz, así quedaba tranquila, tratando de entender que todos en la vida tenemos que descubrir que es inmenso el amor de Dios. Es inmenso el amor de Dios porque podríamos decir que en muchos casos Dios nos ama tanto y se preocupa tanto y Dios no descansa hasta que sus hijos regresen a Él, como sucedió con esta mujer pecadora. Y en otros casos también se tiene que decir así, ¿verdad? Como Santa Teresita lo sugería. Dios también nos ha perdonado por adelantado. Dios nos ha bendecido de muchas maneras, ¿verdad? Dándonos una familia, regalándonos una iglesia, poniendo a nuestro lado a personas maravillosas que se han desgastado por nosotros, que nos han guiado, que nos han dado ejemplo y que a la primera señal de una caída siempre están dispuestos a socorrernos y a meternos nuevamente en el camino de Dios. Dios nos ha perdonado también por adelantado. Dios se ha metido en la vida de muchas maneras, trazándonos el camino y llevándonos con el acompañamiento de las personas y de la iglesia para que sepamos crecer en una vida de fe. Ojalá que hoy también así nosotros lo reconozcamos a través de este mensaje sugerente de Santa Teresita, que así nos invita a poder entender el Evangelio que acabamos de escuchar. Desde luego que tenemos que pedir al Señor que nunca caigamos en una actitud tan fría, en una actitud tan insolente como la del fariseo, que juzga a Jesús y que juzga a la mujer. En una actitud tan indolente del fariseo que siente que es justo, ¿no? Que siente que está a salvo, que no experimenta la necesidad del perdón de Dios y de la gracia de Dios. Que más bien, fijándonos en la actuación de la mujer, nosotros también pues nunca tengamos miedo cuando se trate de regresar a Dios. Que consideremos que Dios siempre nos está esperando. Que aunque hayamos caído en pecados y en situaciones muy graves, el Señor hará todo lo posible por rescatarnos. Y hace falta que nosotros regresemos a sus brazos, pidamos perdón y quedemos sorprendidos como la mujer quedó sorprendida por ese trato tan especial, por ese cariño tan grande, ¿verdad? Y por esa misericordia que el Señor desborda en todos sus hijos. Así pues, se lo pedimos a nuestro Señor para que también nosotros que hemos experimentado su misericordia, seamos testigos ante el mundo de este amor maravilloso del Señor.